El nombre Jeffrey Epstein resurge en los medios sociales hasta nuestros días, pero no por su cuantiosa fortuna que oscilaba en $600 millones entre propiedades y empresas, más bien por las decenas de menores de edad de quienes abusó sexualmente. Esto en su momento causó impacto entre los ciudadanos, porque muchos desconocían de sus perversiones, mismas que se le comprobaron. Pero tras su muerte se dio por concluido este caso de abuso sexual. Se cerró por completo, dejando muchas dudas en el aire. La primera de ellas, si se quitó la vida o alguien lo hizo, ya que adelantándote algo, el hombre sostenía una popularidad impresionante entre los políticos y estrellas de la farándula de Estados Unidos, y lo que se atrevió a hacer con sus víctimas fue realmente indignante, a tal grado que la policía lo registró como un delincuente sexual. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. ¿Quién era Jeffrey Edward Epstein? Antes quiero hablarte de sus inicios, pues aunque resulte increíble, este hombre era de clase media y no tenía influencias importantes. Era un chico convencional nacido en 1953 en Brooklyn, Nueva York, cuyos padres, Pauline y Seymour G. Epstein, eran judíos. De sus padres se conoce que se casaron en 1952, poco antes de su nacimiento. Pauline tenía un empleo como ayudante escolar y en sus ratos libres era ama de casa, mientras que su padre, Seymour Epstein, trabajó en el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York como jardinero. Jeffrey Epstein fue el mayor de dos hijos con quienes creció en el vecindario de Seagate, en Brooklyn, y ante los pocos ingresos que tenían sus padres, Epstein, al igual que sus hermanos, acudieron a escuelas públicas cercanas a su casa. Poco a poco el arte comenzó a llamar su atención, lo que lo impulsó a ingresar en 1967, con apenas 15 años, al Campamento Nacional de Música, algo que orilló a sus cercanos a creer que sería un exitoso músico, pues el encanto que tenía al tocar el piano era natural, el cual comenzó a practicar cuando tenía 5 años. Jeffrey Epstein se graduó en 1969 de la escuela secundaria La Lafayette a la edad de 16 años, saltándose 2 grados debido a su impresionante conocimiento. Acudió a 2 universidades pero no consiguió graduarse, por ello abandonó la institución en 1974, a la que acudió sin conseguir un título. Sin licencia para trabajar, Epstein comenzó a laborar en septiembre de ese año como profesor de física y matemáticas para adolescentes en la exclusiva escuela privada Dalton School. Esto porque Donald Barr, quien se desempeñó como director en la institución hasta junio de 1974, abandonara su puesto. Pero en ese entonces, se dice que comenzó a demostrar un comportamiento inapropiado hacia estudiantes menores de edad, a quienes les insinuaba que de complacerlo, saldrían beneficiadas. Pero de lo anterior desconocían las autoridades de la institución, ya que no hubo denuncia alguna, pero se libró de recibir un castigo, cuando consiguió que Alan Greenberg, el director ejecutivo del Banco Global de Bear Stearns, cuyos hijos iban en la escuela, le otorgara un puesto en su empresa en junio de 1976. Epstein fue despedido de Dalton por desempeño deficiente, y con esto, el acoso sexual hacia sus alumnas dio por concluido. Epstein se unió al Banco Global como asistente junior de bajo nivel de un comerciante de piso. Sin embargo, sabía cómo desenvolverse rápidamente, y esto le permitió ascender para convertirse en un comerciante bastante popular. Ahí llegó a asesorar a los clientes más ricos del banco, lo que le permitió tener clientes adinerados, y hasta ser socio de alguno de ellos. Con esta empresa permanecería hasta 2008, cuando colapsó. Ya para 1981 fundó su propia empresa de consultoría, que ayudaba a clientes a recuperar dinero robado, de corredores y abogados fraudulentos, y fue entonces cuando comenzó a relacionarse con personas influyentes, como actores, políticos y hasta agentes de inteligencia. El hombre realizaba sus turbias negociaciones sin que el gobierno estadounidense interviniera, porque durante la década de 1980, Epstein viajaba con un pasaporte con residencia en Arabia Saudita, el cual poseía su foto, pero también un nombre falso. Dicha investigación provino de la periodista Vicky Ward, y sorprendentemente, no pasó absolutamente nada, ya que en 2017 se dio a conocer una declaración que fue dada por el fiscal de Florida, en donde se le advirtió que no debía meterse con él, que Epstein pertenecía a la inteligencia,
y que los obligaba a dejarlo en paz, ya que el sujeto estaba por encima del nivel salarial de cualquiera que quisiera acabarlo. Más tarde, específicamente en 1988, se haría de su propia empresa de gestión financiera, de la cual hasta la fecha se desconoce quiénes eran sus clientes, pero no aceptaba a cualquiera, sino a todo aquel cuyos activos eran de más de $1.000 millones en patrimonio neto. Las relaciones tan importantes que había formado, así como intervenir en fundaciones de celebridades y políticos, ya le permitían tener un poder importante, lo que le permitió contratar a personas que usaba como prestanombres, firmar cheques, comprar y vender propiedades, pedir dinero prestado y hacer cualquier otra cosa de naturaleza legalmente vinculante, bajo el nombre del miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, Les Wexner. En aquel entonces, Wexner era propietario de otras empresas importantes de la Unión Americana, y se sabe que el hombre era hostil en cuanto a sus negocios, pero cuando Epstein lo aconsejaba, el magnate rápidamente se dejaba influenciar por el manipulador hombre, a tal grado que lo conocían como el novio del gran empresario. En cuanto a su vida social, Epstein asistía a menudo a los desfiles de moda de Victoria's Secret y recibía a las modelos en su casa de Nueva York, y no se sabe bajo qué condiciones les conseguía una cita para su siguiente trabajo en las empresas en las que estaba como socio. Pero el puesto lo obtenían, sin necesidad que la modelo tuviera experiencia. La mayoría de los tratos se llevaron a cabo en despampanantes y ostentosas fiestas organizadas por una cercana mujer a Epstein, Kingsley Maxwell, pero de ella te hablaré más adelante. Si algo describía a Epstein, es que era bastante pretencioso con sus propiedades, su valioso jet privado y sobre todo de su imponente isla, Little St. James, adquirida en 1998, la cual estaba ubicada en las Islas Vírgenes, una isla realmente paradisíaca que deslumbraba incluso a aquellos poderosos que la visitaban. Ahí evadiría los impuestos de sus empresas fantasmas, ya que el gobierno estadounidense había reducido en este lugar la cantidad obligada a pagar, debido a que era considerada como peso muerto. Pero en 2007, la construcción de un resort lujoso llamó la atención de las autoridades estadounidenses. Y es que cómo no darse cuenta, si en pocos meses ya contaba con helipuerto, cabañas, un templo con 2 estatuas de oro, casas de playa con piscinas, muelles, una cancha de tenis con todo y gradas incluidas, un lago y una cerca que impedía el paso de curiosos que buscaban obtener tan solo una foto. De hecho, no hay evidencia de ninguna de las fiestas que se realizaron en este lugar. Solo se conoce de esto por los testigos protegidos por el gobierno. Pero cuentan quienes fueron invitados, salían bastante complacidos, pues nadie más solía hacer este tipo de majestuosas fiestas, que finalizaban hasta altas horas de la noche. Y como te lo había mencionado anteriormente, había una mujer encargada de llevar a cabo sus majestuosas fiestas, su más fiel confidente, Kingsley Maxwell, una figura de la alta sociedad británica que hasta ahora se desconoce cómo es que se convirtió en su cómplice, pues no necesitaba el dinero o relacionarse con personas poderosas, ya que su padre era el multimillonario Robert Maxwell, fundador, presidente y director ejecutivo de una importante corporación de medios británicos. Y para que notes el imperio al que pertenecía su familia, era poseedora de un castillo en Oxford, con 53 habitaciones repletas de lujo. Kingsley Maxwell era una de las 9 hijas del magnate, pero luego de la muerte del menor de sus hijos se convirtió en la consentida de su padre, aquella a quien prestaba más atención para evitar que algo trágico le sucediera, tal y como había sucedido con su hijo, quien falleció 7 años después de estar en coma, a causa de un accidente automovilístico. Solo que esto no evitaría que Robert cambiara su comportamiento agresivo por uno más amoroso. A diferencia de Epstein, Kingsley fue a los colegios más exclusivos de Inglaterra, lo que le valió tener un lenguaje diplomático y una inteligencia impresionante. Además, acudía a celebraciones en donde conocía a políticos muy importantes del momento, entre ellos a los Kennedy. Sin embargo, su mundo cambiaría cuando su padre adquirió en 1991 The New York Daily, por lo que fue enviada a Manhattan para llevar a cabo la encomienda de su padre, sacar adelante su nueva adquisición. Pero esto no salió como lo habían pensado, ya que luego de la muerte de su padre, quien fue encontrado sin vida en el mar, su vida dio un giro radical, pues de tenerlo todo, perdió parte de su fortuna. Y esto se debía a que su padre había inflado el valor de su activo, y con esto evadió los impuestos reales, lo que les valió una enorme deuda que no pudieron pagar. 2 de los hermanos de Kingsley fueron detenidos, y en cuanto a la joven,
Tuvo que huir para evitar que fuera arrestada, y el lugar ideal para establecerse era Estados Unidos. Ahí se dedicó a distintos empleos, muchos de ellos como agente inmobiliaria, pero los lujos no podían separarse de ella. Por esta razón, es que se fue a vivir a un ostentoso edificio en donde haría fiestas para importantes personalidades de distintos ámbitos, y poco a poco fue llegando a Epstein. Ambos iniciaron una relación que iba más allá del afecto, ya que ella se convirtió en su confidente y en la organizadora de sus distintas casas, en donde al personal le entregaban un contrato de confidencialidad, que incluía un manual de cómo se comportarían en sus horas laborales. Pero sus oscuros secretos se descubrirían en 2005, cuando la policía de Palm Beach recibió una denuncia que provenía de una mujer, quien resaltó que su hijastra de 14 años había sido contratada para dar un masaje en una mansión de un hombre a cambio de $300. La menor contó que fue obligada a quitarse la ropa para realizarlo, y que al finalizar recibió propuestas indecorosas que la llevaban a sostener intimidad con el sujeto de más de 50 años. La policía pidió la dirección del sitio, y quedaron perplejos cuando la mujer les indicó que era la mansión de Jeffrey Epstein. Enfrentarse a él no sería sencillo. Era un hombre muy rico, y con muchas influencias que podían sacarlo del problema en menos de 5 minutos, por lo que actuaron por meses para tener pruebas, y lograran detenerlo. Sus pruebas eran videos en donde se veía salir a chicas muy jóvenes de la mansión. Además, en la basura, se encontraron pertenencias de las menores como ropa interior, y se supo que entraban una detrás de otra, a quienes Jeffrey Epstein manipulaba redoblando la oferta a cambio de sostener actos íntimos, y muchas de ellas aceptaron, ya que eran de familias de escasos recursos quienes llevarían a chicas más jóvenes para hacerse de algo de dinero. Y aunado a esto, la policía notó que ya tenía antecedentes en donde citaba que pagó a poco más de 40 menores de edad, a cambio de recibir masajes y otros servicios. Esto permitió que un juez concediera un cateo a su mansión en Palm Beach, y ahí comenzó a girar una serie de dudas. Por ejemplo, ¿en dónde estaban las computadoras que decían las víctimas? En donde aseguraban estaba todo guardado. Había cámaras de seguridad, pero no había ninguna grabación del interior. Y ante la falta de pruebas, el fiscal decidió parar la búsqueda, lo que enfureció al jefe de la policía de Palm Beach, quien unió sus fuerzas con el FBI, el cual, a diferencia del fiscal, no se quedaría de brazos cruzados. Ellos fueron más allá, así que revisaron los antecedentes de 7 años atrás. Pero cuando se presentaron con las víctimas, testigos y personal que habían laborado con Jeffrey Epstein, solo recibieron negativas para no declarar, acciones que fueron tomadas como amenazas que provenían del victimario. Pero no solo consiguieron esto. El FBI más tarde fue notificado sobre un acuerdo permitido por el fiscal general de Florida, Alexander Acosta, para que su condena por abuso sexual a menores fuera cumplida en tan solo 18 meses en una prisión local. A su vez se registraría como agresor sexual y pagaría una suma importante a algunas de las víctimas por reparación de daños. Y lo más indignante es que solicitó inmunidad para sus cómplices, aquellos que lo habían ayudado y a quienes les había compartido sus negocios con menores de edad, mismos que las autoridades ubicaron como su poderosa clientela. De esta manera, Jeffrey Epstein pasaría poco más de un año encerrado, pero por órdenes de alguien importante, el empresario salió 3 meses después para estar atento a sus negocios. Ahí se le concedió que estuviera 24 horas al día, 6 veces a la semana, fuera de su celda, pero fue liberado 13 meses después por buena conducta, y permanecería en el país durante un año. Sin embargo, ninguna autoridad pudo frenarlo cuando se enteraron que durante todo ese tiempo estuvo viajando de un lugar a otro, lo que molestó a la policía, pues el único que estaba tras las rejas era Alfredo Rodríguez, el administrador de su mansión, quien el 10 de junio de 2010 fue acusado por esconder un diario en donde Jeffrey relataba todas las atrocidades que realizaba con las menores, y que de entregarlo habría permitido encerrar al hombre de por vida, ya que estaba plasmado el número de contactos de quienes habían recibido dichos masajes. Pero Jeffrey Epstein había logrado impunidad, y esto le permitía regresar a su lujosa vida, así como realizar sus fiestas en donde muchos de sus amigos volvieron a presentarse con la firme confianza que las decenas de víctimas eran parte del pasado, el cual ya había sido olvidado hasta por los medios de comunicación. Pero todo cae por su propio peso, y lo sucedido el 6 de julio de 2019 fue un claro ejemplo, ya que fue detenido en un aeropuerto de Nueva Jersey. Las causas: tráfico de menores. Jeffrey Epstein, como ya lo sospechaban,
Se dedicaba a ofrecer a las menores con hombres poderosos e igual de pervertidos que él. De ahí que tuviera a tantos empresarios a sus pies, y que más de una autoridad le otorgara inmunidad, pues estaban conscientes que con nadie más tendrían estas fiestas importantes, y con un servicio único. Con esto se supo que sus fiestas eran usadas para que las menores desfilaran, y posteriormente fueran vendidas a hombres muy influyentes que en algún momento responderían por Jeffrey, porque cada encuentro era grabado, y en caso de brindarle ayuda, sabía muy bien cómo chantajearlos. Y al ser un peligroso sujeto para cualquier menor de edad, allanaron su casa en Manhattan, en donde encontraron las grabaciones de quienes habían adquirido sus servicios, así como fotografías de mujeres jóvenes, parcial o totalmente desnudas. Y lo más impactante fue el famoso pasaporte que ya había expirado en 1987, en donde se podía ver que tenía sellos recientes de distintas naciones. En su defensa, Jeffrey Epstein aseguró que esto lo había solicitado para evitar que lo secuestraran, por ser un hombre sumamente rico. Pero esto no funcionó, y Jeffrey Epstein fue llevado al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, y aunque sus abogados ofrecieron $600 millones al juez para que lo dejara en libertad, ya estaba perdido, pues muchos de los hombres poderosos desaparecieron, y no había nadie que pudiera ayudarlo. Y prueba de esto es que una semana después de haber ingresado, fue encontrado con golpes en gran parte de su cara y cuerpo, que intuyeron provino de algún recluso enojado ante los privilegios que tenía en prisión. Pero esto era solo una advertencia de lo que se avecinaba, solo que nadie contó que sería muy pronto. Y es que durante la noche del 10 de agosto de 2019, lo cumplieron. Se dijo que se había solicitado que no lo dejaran solo, pero por alguna extraña razón hicieron caso omiso. Se cuenta que regresó a su celda tras hablar con su novia, y más tarde sería descubierto con una sábana en su cuello que hasta este momento se ha tomado que el hombre se quitó la vida. A pesar de que hay muchas preguntas que no han sido respondidas. Por ejemplo, ¿por qué las cámaras que apuntaban hacia su celda aquel día no funcionaron? Pero no todos están conformes con la afirmación de que atentó contra su vida, ya que Jeffrey Epstein unía lazos con poderosos hombres, influyentes que si se sabía lo que habían hecho, podían enfrentarse a una larga condena. Precisamente a ellos se les atribuyó este asesinato, y quienes iniciaron todo fue el grupo conspirativo QAnon, que en su momento aseguraron que hay una red de depravados políticos que buscan los servicios de algunas menores de edad, así que solo queda como una de tantas especulaciones que hay detrás de su muerte. En cuanto a Ghislaine Maxwell, fue condenada a 20 años de prisión, cuando se comprobó que ella reclutaba y llevaba personalmente a las chicas a Jeffrey Epstein para que abusara de ellas. Dentro de las excentricidades que buscaba Jeffrey, estaba perfeccionar la raza humana. Por ello, adaptó en su mansión un lugar en donde mujeres que considerara aptas para su proyecto engendraran bebés con su ADN. Y como último deseo, pidió en su testamento que su cabeza y su órgano sexual se preservaran, pero hasta hoy se desconoce para qué fin. Había muchos involucrados que perdonaron los actos de Jeffrey Epstein y que hasta ahora son señalados por haber llegado a un acuerdo para que lo liberaran la primera vez. Un acuerdo que hasta ahora causa estragos en las víctimas. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un excelente fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.